intentando integrar una Latinoamérica donde los países se vayan integrando más y conduzcan su fuerza capitalista, pero sobre todo el modelo chino, de capitalismo de Estado, no un modelo de cómo hay que producir con mano de obra barata, sino de capitalismo de Estado, donde los tipos le dijeron al capital norteamericano: está bien, entren acá, fabriquen, hagan la represa, como los cuenta de Gullo, hagan la represa, pero luego dejen el conocimiento acá. Nos dejan los planos de la represa para que la podamos hacer nosotros. Entonces, los tipos le permiten hacer un negocio, es un negocio un poco menos apetecible, que el capitalismo es bien rapiñero y le gusta ganar mucho, pero no deja de ser un negocio, así que ahí van los capitales. Pero luego de eso, China se nutre y forma otra cosa. Hoy en día, en el común de los consumidores, el producto chino es sinónimo de mala calidad. Lo cual es un tremendo error, porque en realidad el producto chino es de muy alta calidad, pero no el juguete de plástico ese que se hace con mano de obra barata, sino los trenes, las fábricas, los motores chinos son de muy alta calidad, compiten en el mundo. Algunos son mejores, otros son peores, algunas usinas están mejor hechas que otras, pero China tiene su fuerza puesta ahí. Bueno, hablamos de balcanización y acá viene un término que es colonialismo y neocolonialismo. A los compañeros, colonialismo y neocolonialismo. Colonialismo es el viejo colonialismo y el nuevo colonialismo. ¿Y qué diferencia el viejo del nuevo? Que uno era por la fuerza y el otro era cultural. Cultural. Cultural y económico. Cultural y económico. Está bien. El colonialismo siempre tiene un fin económico, extraer recursos, pero está bien, es cultural y económico. Antes estaba la conquista física, ¿no? Y ahora no te conquisto territorialmente, extraigo tu recurso. ¿Algo más? La diferencia también reside en el poder que se usa. Por ejemplo, como dijiste antes, el colonialismo típico es el colonialismo del poder fuerte. En cambio, actualmente el neocolonialismo utiliza un poder más blando. Temas culturales, temas propagandísticos. Es que así se lo conoce porque es un tema mucho más cultural y más de inserción, más que de imposición. Entonces, no es que te dominan, sino que vos como que lo estás sentando, por así decirlo. A ver, vamos a tirar una que me parece bien. Quizá la diferencia es el grado tecnológico, digamos. Ahora tienen herramientas más sofisticadas. Antes simplemente había que dominar por la fuerza, colocar productos, digamos. Ahora hasta te radican las industrias de mano de obra, digamos, que las desplazan a la periferia y tienen el dominio del conocimiento. Entonces, creo que tiene que ver con eso, una sofisticación de la dominación, si quieren, con la parte del corazón de... Pero también hay pierde de fuerza, por ejemplo, de los Estados Unidos, en lo que es el poder de industria, hay que exportarla o comercializarla a otros países periféricos, como puede ser la India. Perdón, compañero, ¿cómo? A ver. No sé. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, potencia industrial de la primera del mundo. Y empieza a perder poder per cápita o poder económico cuando empieza a terciarizar su industria a países mediante las multinacionales que quizá empezaron a surgir en lo que sería Estados Unidos. Tengo un montón para nombrar. Pero empiezan a enviar su mano de obra por ser más barato, por tener quizá menos derechos sociales, sobre la mano de obra, bueno, un tema que vamos a explicar ahora. Entonces ahí pierden las industrias, empiezan, ¿por qué yo Adidas voy a tener la General Motors, voy a tener acá industrias en Estados Unidos y en India me salen un tercio de lo que me cuestan acá y los puedo... Porque voy a estar acá pagando salarios con tipos que tienen derechos laborales y puedo ir a exportar mano de obra sin derechos laborales. Es cierto, pero ese modelo es de la década del 80 en adelante. Y la expresión neocolonialismo hace referencia a un fenómeno anterior, que empieza antes. No digo que eso no sea... O sea, eso parece, a mí me parece que eso es más colonial
que puramente neocolonial. Y me parece que tiene razón el compañero con el tema de que si es el dominio es duro o es blando. Que atrae para que lo consumas el dominio hoy en día, mucho como la publicidad y todas esas cosas. Eso seguro, pero otra cosa, que me parece que ahí gire, y también vimos algo en coyuntura. Si yo les digo o les pregunto, capital financiero, ¿es neocolonialismo? El capital financiero internacional, ¿no les parece que puede ser neocolonialismo? Sí. La tiro, ¿eh? Sí, Yo tengo mi opinión. De ¿Sí? igual ¿No? modo, estamos hablando de eso, de dominación, pero ese sistema más duro y más explicado. El capital financiero, te presto guita, me debes, y voy para ti de la deuda y voy generando una relación de dependencia. Me parece mucho más fuerte, mucho más invisible el neocolonialismo financiero que el otro. Claro, cuando el compañero por ahí dice blando, no dice blando porque la mano es blanda, para decirlo de alguna manera. Porque la mano viene blanda, entonces blando, y ahí nos zafamos de una, y ahí somos emergentes. Como nos zafamos de esa, y ahí sacamos la cabeza de la pileta. No, cuando el compañero dice blando, es que las herramientas que se utilizan son por ahí, vamos a poner otra palabra, mucho más sutiles. Pero eso no quiere decir que no sean herramientas de opresión. Y que no sean herramientas de opresión totalmente nefastas y totalmente por ahí, y esta es una opinión totalmente personal, mucho más devastadora que lo que conocíamos históricamente. Porque también, siguiendo al compañero que está parado, la historia, el devenir histórico, llevó a que las herramientas tecnológicas, económicas y el desarrollo industrial sean mucho más poderosos. Entonces los países centrales utilizan herramientas mucho más sutiles, pero mucho más sangrientas, para hacerlo de una manera bien cortita del pie. Pero esta cuestión de colonialismo y neocolonialismo tiene, como la mayoría de los conceptos, un correlato histórico, desde la dominación del territorio, y de los recursos naturales, a la dominación de los recursos naturales y de ese territorio, pero sin imponer cuestiones físicas y sin imponer una fuerza militar que se quedara en el territorio. Pero eso también tiene una explicación de costo y beneficio también. Entendamos una cosa, tiene una explicación de costo y beneficio. Hoy en día a los países centrales no les conviene una invasión a la antigua, a lo que nosotros creeríamos a la antigua. No conviene porque es mucho más factible, es mucho más redituable una invasión que tiene que ver con lo cultural, con lo económico y una dependencia política en cuanto a ciertos sistemas. Y hasta podemos decir que ciertas integraciones son neocolonialismo. Por eso él antes decía, no nos comamos el verso de integración regional. La Alianza para el Pacífico, es integración regional. Entendía el concepto de integración regional. Si lo llenamos de sentido a ese concepto, es integración regional, dependiente y neocolonialista. Es neocolonialista. O sea, entonces llenemos de sentido los significados, porque por algo estamos haciendo un glosario de conceptos, y ahí vamos a entender ciertas cosas. Y también entendamos que los muchachos del centro no es que ahora se pusieron a hacer una diferente porque la otra era muy sangrienta y mataban mucho y ahora estamos más buenos. No, hay una relación de costo y beneficio que hoy lo más beneficioso son usar esta herramienta que vemos en la coyuntura y son mucho más eficaces en el golpe en cuanto a la independencia económica de esos países latinoamericanos y en cuanto a la soberanía política. Hoy los medios de desestabilización, y lo vimos en toda América Latina, son totalmente diferentes o se utilizan estrategias totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a la colonia de 1700, 1800, las colonias o esos enclaves coloniales. Pero eso no significa que esos países no sean coloniales. Compañero. Yo creo que tiene que ver también por dónde está el poder, ¿no? Que el poder estaba hace unos años, cuando hablamos de colonialismo, físicamente en la tierra. El que tenía el poder, el que tenía más cantidad de tierra. Hoy es más importante, teniendo en cuenta que el fin es el mismo, ¿no? La dominación económica. Es más importante tener, por dar un ejemplo concretamente, un servidor donde está alojado Google, que ocupa todo este local más o menos. Por ahí, por dar un ejemplo, me parece que va
que va por ese lado, por dónde está el espacio físico de poder, que es a lo que lleva ahí haría la diferencia yo entre colonialismo y neocolonialismo. Compañero ahí. No, muy chiquito de quizás no separar los conceptos de colonia y neocolonia, sino que son dos conceptos que hoy en día están conviviendo. Por ejemplo, un caso de colonialismo concreto a la antigua, como se está diciendo, es el caso de Malvinas, que si bien no tiene un caso de usufructo económico, si bien hay empresas petrolíferas y pesqueras que están usurpando la propiedad que pertenece al territorio argentino, vemos un caso de colonialismo concreto que geopolíticamente yo creo que el colonialismo hoy en día se ejerce en términos geopolíticos y el neocolonialismo, como venimos hablando, a través de métodos blandos por fines meramente económicos y especulativos financieros. Entonces creo que quizás no hay que separarlos tanto. No, yo digo una cosa, me parece que hoy tenemos un caso de colonialismo a la antigua que no tenemos que olvidar, porque cuando empezamos esto hablando de Charlie Hebdo y que hay que llorar la muerte de los... que está mal, todos sabemos que está mal salir a matar a un tipo porque hizo un dibujo, todos sabemos. Pero también sabemos que esa revista es una usina del racismo francés. Y ese es el quilombo. Hay una usina del racismo y el colonialismo francés. Pero, digo, ahí hay un modelo de viejo colonialismo, en Afganistán. Para poner un gasoducto y controlar el comercio del opio, de los dos recursos fundamentales que fueron a buscar a Afganistán, los tipos van a hacer una invasión y las torres gemelas, todo el quilombo que arman, para ir a poner un gasoducto. Está bien, resulta que por ahí va a pasar el gas que va a alimentar la industria de China, que tal vez va a ser la que más se va a desarrollar en los próximos 50 años. Bueno, pequeño detalle, ¿no? Pero ahí hay un caso de colonialismo antiguo. Y neocolonialismo, muchachos, pongamos el espejo. Ahí está, esto es el neocolonialismo. Argentina, América Latina, el modelo clásico de dominación neocolonial. 1806-7, el intento de la colonización clásica, dura. Y después descubrieron que las élites gobernantes eran convencibles, accesibles. Se les podía dar algo que pensaran que era el camino de sobornables. Sobornables. Muchos por soborno, otros por convencimiento. Porque yo digo, yo pienso en José Manuel García. Manuel José García. Pienso que eso es un personaje sobornable. A mí que me la cuenten, yo pienso que ahí hay un gusto por las ligas esterlinas. Muchos no saben quién es. Ah, perdón, el secretario de Estado era, ¿no? O de Relaciones Internacionales. De Rivadavia, de Bernardino Rivadavia. Fue un ministro plenipotenciario. Y fue el que fue a negociar como ministro plenipotenciario la paz con Brasil y la entrega de la banda oriental a Brasil, antes de declararla después neutral para evitar el problema luego de la caída del gobierno de... O sea, Manuel José García firma un acuerdo con Brasil cuando la infantería y la caballería argentina estaba convencida de que habían ganado la guerra. Firma un acuerdo con Brasil, digo la caballería y la infantería porque la marina brasileña no. La marina brasileña estaba convencida de que ellos habían ganado la guerra. Estaba convencida de que habían ganado la guerra y firma un acuerdo cediendo la banda oriental porque la marina brasileña consideraba que la había ganado. Entonces, ¿qué pasó? Ese gobierno no duró nada, porque empezaban a movilizarse las tropas que venían. Y había un problemita. Había unos tipos que consideraban que era una entrega innecesaria. Entonces ahí cae el gobierno de Rivadavia. Bueno, este personaje, cuando lean el periodo 1800-1830, se lo van a encontrar en diferentes momentos, siempre haciendo más o menos el mismo papel de vendepatria. Y ahí yo creo que hay un gusto por la libra esterlina. Pero creo que no es el caso de Sarmiento. Yo creo que Sarmiento es un tipo convencido del problema civilizatorio, convencido. No puede estar en contra de eso, pero el tipo lo cree de verdad.
Y entonces él tiene un programa y un proyecto. Él cree eso que está diciendo. Está realmente convencido. Es que hay un sustrato racista en Sarmiento, porque un tipo escribe un libro que se llama Conflicto y Armonía de las Razas. En América. Quiere decir que él piensa que hay razas que están en armonía y razas que no, por naturaleza. Ahí ya está el problema. La base que después va a tener en Bunge, en todo ese positivismo de fines del siglo XIX, que también tiene dificultades, es un racismo declarado, digamos, ¿no? Absolutamente. Y eso es fogoneado por las usinas intelectuales europeas, porque se dan cuenta que hay tipos que te pueden hacer el trabajo sucio y te lo hacen gratarola. De vez en cuando un regalito así, pero para hacer amistad, no para sobornarle, para que se dé cuenta que somos amigos, un aplauso en una embajada, acá está el doctor. Y con esto la cosa camina, y eso es muy barato, es mucho más rentable que sostener un ejército y una ocupación. Y una cosa chiquita. Y ese dominio sobre las élites del siglo XIX, que lo descubren los franceses y los ingleses, en el siglo XX tiene una revolución, que es la que hacen los yanquis, que ya no es el dominio sobre la mente de las élites, sino que es el dominio sobre la base popular, que es con las industrias culturales. El cine, la televisión, la discográfica, son industrias culturales que apuntan a que todos queramos el American Way for Life, el modo de vivir norteamericano. Y en función de ese deseo nos movamos políticamente y económicamente y aceptemos la dominación. Entonces, esto es una vuelta de tuerca que le da el compañero, ¿sí? Sí, yo iba por ese lado. Hablando un poco más de pronto, me da la sensación de que hay personajes que pecan mucho más por bobos que por malos. Y ese es el caso de la gente que está dominada mentalmente más que físicamente, porque el que está sometido físicamente pues no le queda otra, pero el que está neocolonizado, que me da la sensación que en su momento puede ser Sarmiento, en el día de hoy puede ser Macri, es gente que está convencida por culpa de todas estas industrias cinematográficas, por la cantidad de gente que ve, que consume y que encarniza todo ese pensamiento, digamos, totalmente imperial, son los que pueden llegar a hacer mucho más daño que el personaje corruptible. Seguro. No estoy defendiendo el corruptible. ¿Sabes por qué te digo? Y ahí te corrijo un cachito, pero creo que va para ahí tu pensamiento. El que tiene una opresión en cuanto a lo que consideraríamos nosotros colonialismo, no es que no le queda otra. Se da cuenta de esa opresión y inexorablemente, pueden pasar 10 años, 20, 30, se va a buscar liberar de esa opresión. Y ahí vemos todos los movimientos de liberación. Todos los movimientos de liberación. Hasta los últimos, en África, tenemos todos. Porque se dan cuenta de esa opresión. Hace años que estábamos oprimidos por tal imperio, nos damos cuenta de la opresión. Cuando la dominación tiene que ver con lo cultural, lo más difícil es despertar esa conciencia. Despertar esa conciencia y darte cuenta que estás oprimido y que te tenés que liberar. Entonces, ahí viene el cambio. Y esto, con lo que dice Mariano, estos muchachos que de tonto no tienen nada, nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero de tonto no tienen nada, se dieron cuenta que vienen por ese lado. O sea, vos internalizás una cuestión, entonces no te das cuenta que estás oprimido. Y no te vas a liberar. No te vas a liberar. En cuanto la dominación sea física, vos te vas a dominar. Te vas a liberar. Te vas a liberar. Puede tardar más o menos, pero te vas a liberar. Ahora, la respuesta a la pregunta tuya del sistema financiero, si no es neocolonialismo, ¿qué diría? ¿Y usted qué me dirían? Para saber lo que piensan los compañeros. No, lo dejamos como una pregunta sin respuesta. Hay que elaborar, vayan elaborando las respuestas posibles y entonces sería bueno tener una tarea para la próxima, sería bueno. Nosotros vamos a cerrar con una última, faltan un montón, pero vamos a cerrar con una última, pero antes yo quisiera una cosa más sobre esto. Yo te decía a vos, es por ahí por donde voy a decir, el tema del poder duro y el poder blando. Ahora, nosotros estamos haciendo un doble trabajo sobre cada término. Estamos diciendo de dónde, o sea, qué es
y también de dónde viene. Es decir, ¿qué significa si nosotros tuviéramos que buscar una definición en el diccionario, pero también de qué hablamos cuando hablamos de amor? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿Sí? ¿Quién lo dice? ¿En qué discurso político me inscribe utilizar tal o cual palabra? Entonces, poder duro y poder blando es una expresión que se está expandiendo en las ciencias sociales norteamericanas y que es un modo de aceptar legítimo, o sea, digamos, de plantear esto que está ocurriendo, que hasta hace poco no pasaba. Yo prefiero la forma en que lo denunciamos los argentinos hace 70 años. Se llama colonización pedagógica. Entonces, invito a los compañeros a que siempre sepamos y estemos atentos de cuando utilizamos una expresión, dónde nos coloca usar esa expresión, ¿no? No para no usarla, sino para siempre estar atentos a esto. Digo, está bien, pero sepamos que estamos hablando en el lenguaje del otro. Y entonces, si vamos a hablar en el lenguaje del otro, tengamos la conciencia y la justicia de decirlo y expresarlo. Y entonces ahí hay un término que me parece que es nuestro, que es colonización pedagógica. Esto es la colonización pedagógica. Entonces, eso, siempre estemos atentos cuando decimos algo, dónde nos pone decir eso, ¿no? En todo, lo mismo cuando usamos sistema mundo, que lo usamos, sepamos dónde nos pone. Bueno, respecto al neocolonialismo. Bueno, respecto al neocolonialismo, acá me están casi pidiendo que les recuerde que es una expresión típica del lenguaje del PC. Hay una expresión que viene más de la tradición del pensamiento nacional, que es semicolonial. El PC adoptó el término de Stalin y el pensamiento nacional el término de Lenin. En este le debemos a los rusos las dos. Pero bueno, neocolonial como expresión es una expresión que viene más del PC. ¿Qué pasa? Como Perón la usa en la Hora de los Pueblos, ahí, bueno, la incorpora en nuestro lenguaje neocolonial. Pero hasta ese momento siempre los intelectuales peronistas que hablaban de estas cosas eran de tradición marxista y hablaban de semicolonial, ¿no? Jauretche, que no es marxista, habla de semicolonial. Y los intelectuales de matriz comunista, de matriz PC, hablaban de neocolonial. Y un día podríamos dedicarnos a ver qué es esto de la matriz nacional y la matriz PC, porque es fundamental. Porque hoy en América Latina los proyectos de liberación tienen dos matrices ideológicas no contrapuestas, así que ahí tenemos que usar mucho nuestra inteligencia, porque hoy el PC se ha sumado a la revolución, al proyecto de liberación nacional, como lo vemos en Venezuela y como lo vemos en Argentina, ¿no? Pero lo vemos claramente en Venezuela. Ahora, es portadora de sus taras, porque yo le achaco a la matriz de pensamiento PC la figura, no quiero decir, a ver, lo que le falta a Nicolás Maduro, lo que le está faltando a Nicolás Maduro para poder unificar, porque está en crisis en Venezuela, muchachos, el líder se murió y ese liderazgo es intransferible y está en crisis. Y cuando Maduro señalaba a su oposición estudiantil como fascista, recordarán el año pasado que las usinas informativas venezolanas decían que eran fascistas, le hacían un favor a los jóvenes gorilas. Porque esos tipos no son fascistas, son gorilas, son liberales, son otra cosa, pero no son fascistas. No quieren otro modelo de Estado conducido por el Estado y por la burguesía, que le pegue paro a los obreros, que sería el fascismo. No quieren eso. Quieren que lo dejen tranquilo, que no les moleste nadie, les molesta el Estado. Son liberales. Entonces, cuando Maduro les arrojaba fascista en la cara, era muy fácil llegar a las aulas y decir el gobierno nos responde con incomprensión. Porque cualquiera podía ver que se les respondía con algo que no eran fascistas, eran liberales. Y ahí hay algo
que está en la tradición del pensamiento que podemos llamar martiano, que los argentinos decimos la generación del 900, que en Venezuela se perdió. Rufino Blanco Fombona, que estaba en esa tradición, nunca hubiera cometido este error, pienso yo. Tal vez Chávez tampoco. Tal vez Chávez tampoco, pero hizo, o sea, Chávez justamente, y ahí fue su virtud, cabalgó los dos, tenía un pie en cada caballo. Chávez era como el mito griego del carro alado, no sé si lo conocen, el áuriga que va conduciendo un carro con un caballo negro y un caballo blanco, ¿no? Y que tiran para lugares diferentes y mantiene y los hace ir para un mismo punto. Más o menos como Perón. Más o menos como Perón. Chávez lograba conducir lograba esa síntesis entre, digamos, la tendencia de Diosdado Cabello, por ponerle nombre y apellido, y la de Nicolás Maduro, por ponerle nombre y apellido, ¿no? Esas dos tendencias Chávez las podía unir con Luciano. Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones y del origen de los términos y demás, vamos con el último y con esto cerramos, quedan un montón y bueno, los invitamos a que los miren, piensen en lo que significa y en de dónde viene el término siempre, de dónde viene. Y lo último, porque tenemos que cerrar acá y no queremos dejar este tema colgado, unipolaridad, bipolaridad y multipolaridad. O para decirlo según la secuencia histórica, bipolaridad, unipolaridad y multipolaridad. Entonces, cuando decimos un mundo bipolar, ¿qué decimos? Guerra Fría. Guerra Fría. La Guerra Fría. Sí, Estados Unidos. Desarrollo, todo suyo. Eso. Un mundo bipolar, un mundo por un lado, capitalismo por otro. Dos potencias. Dos centros. Dos centros luchando por ¿Y los otros países? Dos centros, pero la El compañía mundo lo pone... crearon el centro, esos dos centros. Dos centros, o sea, bipolar, el término abstracto dice dos centros, dos polos, pero la compañía lo pone en correctos términos históricos, la Guerra Fría. Ahí está el mundo bipolar actuando, existente, real, ¿no? En términos históricos. Exacto. ¿Y los otros países? Está bien una cosa y la otra. Está, pero el mundo se está luchando contra el comunismo y capitalismo. El yanqui en el mundo soviético, una lucha. Lo que hay que entender, algo que palabra de general, uno diría la cortina de hierro y la cortina del dólar. Diría en general. Una es la cortina de hierro. ¿Cuál es la cortina de hierro? La Unión Soviética. Y los países satélites de la Unión Soviética. Eso también algo que se entiende por satélite, que le da luz el país central. El satélite no tiene luz propia, le da luz. Y los que están en la cortina del dólar están bajo la influencia de Estados Unidos. Y hay otros países que no están ni en la cortina de hierro ni en la cortina del dólar. En general, Bueno, de ahí viene la tercera posición, ¿no? ahí llegamos. A la tercera posición. La tercera posición son esos países que no están ni en la cortina de hierro ni en la cortina del dólar, pero no solo por dos cosas. La principal, como creemos todos nosotros, o por qué estamos acá en esta charla y así, una cuestión de convicción. Y porque también ven en el devenir histórico, siempre volvemos más o menos a lo mismo, ven en el devenir histórico que en el momento que se pliegue a una de las dos posiciones serán países satélites y nunca podrán llegar a ser más que países satélites. Entonces Perón, con un grupo de países, dice: nosotros somos la tercera posición. ¿Por qué? Porque no somos ni el imperialismo norteamericano, que cree en el individualismo extremo. Después hay una cuestión filosófica y la van a ver en el otro encuentro cuando vean la comunidad organizada. Por un lado el individualismo extremo y por otro el estatismo que maneja todo. Lo que dijo Mariano de Trotsky. Lo que pone Trotsky en la Revolución Bolivariana. El Estado que maneja todo. Y no da libertad de acción al individuo. No le reconoce la entidad de hombre al hombre. Sino el hombre pasa a ser parte del Estado y pierde su esencia de hombre.
Después lo van a ver mucho más desarrollado cuando vean la comunidad organizada. Esa es la pelota picando y después hacen el gol.